Bueno, muchos de ustedes me habían pedido que si podíamos adelantar aquella enseñanza que dimos acerca del beneficio de ser hijos de Dios. Le pedimos a Samuel, que estuvo aquí la semana pasada con nosotros, que le diera carrilla. Ya está ahí en la página en la página de Facebook de Palabra Viva Guadalajara, y en la página de palabraviva.gdl.com ya están ahí publicados, ya está publicado el video, por si la quieren ver. Y ahora sí que vamos a tratar de no atrasarnos ya, porque andamos un poquito atrasados con los videos, pero nada que no podamos acelerar. También en estos días va a estar la prédica de la pastora Alejandra González, que también las mujeres nos han pedido, que estuvo muy buena. ¿Sí es cierto que estuvo buena, Rosy? Porque nomás faltabas tú de que nos dijeras que sí. ¿Sí? Sí estuvo muy buena. Ah, bueno. ¿Tú también lloraste? No mucho. Ah, bueno. Muy bien. Ok, entonces, el día de hoy vamos a terminar una serie de enseñanzas que Dios nos trajo y en la cual estaba afirmando cada una de las cosas que hacemos. Como les decía hace un momento, Dios primeramente nos vino y nos habló cuál era nuestra responsabilidad de ser parte de la casa de Dios y cuál era nuestro papel. Luego después vino y nos dijo cuál es el beneficio de que seamos llamados hijos y por qué tenemos que perseverar en ser hijos. La semana pasada nos habló acerca del cuidado que tenemos que tener de las cosas que salen de nuestra boca y el poder que hay en nuestra boca, ¿sí? ¿Y para qué sirve? También nos habló el Señor acerca de nuestro corazón, ¿se acuerdan? Porque nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? ¿Andarlo ahí regalando con cualquiera? ¿O tener, como dicen, corazón de hotel? ¿No? Sino hay que guardarlo, porque de él mana la vida, y de ahí viene el plan que Dios tiene para nosotros. Hoy es la conclusión de esta serie, y el día de hoy vamos a hablar a que no cree de qué, ¿no? Hoy vamos a hablar de con qué vamos a llenar ese corazón y por qué lo vamos a llenar de esa manera, para que todo lo que hemos hablado previamente tenga un sentido, ¿sí? Así que, abra su Biblia. Yo sí traje mi truco, mire, yo aquí me marqué mis citas para llegar más rápido, pero yo le voy a invitar a que me acompañe al libro de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 24, ¿sí? Y vamos a leer todos de lo que dice la palabra. Marcos 4, versículo 24, y con esto, va a ser la base sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy va basado en este versículo. Me dice, ya estoy aquí cuando haya llegado. Perfecto, dice, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, cuanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿No? Ahora sí pueden decir, ay, nanita. ¿No? ¿Eh? Pojis, no muchis, sí, exactamente. Fíjense nada más, dice, pongan mucha atención a lo que oyen. Y esto es muy importante, porque antes de que tuviéramos un entendimiento por medio del Espíritu Santo, el día que decidimos nacer de nuevo, ¿sí?, hubo una gran diferencia. Cristina, ¿nos puedes decir cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasó en nuestras vidas cuando nacimos de nuevo? ¿No? ¿Claudia? Todo fue nuevo, pero específicamente, ¿qué es diferente? Porque hacemos una oración, apretamos los ojos y otras partes de nuestro cuerpo con muchas ganas, y luego, ¿qué pasó? Todo lo vemos diferente. Ok, muy bien. ¿Es cierto, Sandra? ¿Todo lo ves diferente ayer para hoy? O nada, o sea, así como que apenas. Empezando, ¿verdad? ¿Sí, Sonia? Ok. Susana, ¿qué sucedió el día que nacimos de nuevo? Exactamente, eso es bien importante. Dice, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. La palabra nos enseña que Adán y Eva vivían en el Edén y eran a la imagen y semejanza de Dios. Eran tres, eran cuerpo, alma y espíritu. Pedro, ¿cuál es el cuerpo, cuál es el alma y cuál es el espíritu? ¿No? ¿Pamela tampoco? Bueno, el cuerpo es nuestra consistencia física, ¿sí? También este es el templo del espíritu, ¿sí? No aplica eso de cuando decíamos que teníamos catedral y entonces, no, es el cuerpo del Espíritu. Dios nos creó perfectos y nos dio una consistencia perfecta. Nuestra alma, ¿qué es nuestra alma, Pita? ¿Qué es nuestra alma? ¿El alma?
Las emociones y ¿qué más? Y nuestros pensamientos, ¿sí? En nuestra alma está contenido todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Porque mucha gente piensa que el alma es lo que sentimos, no. O lo que viene de Dios, no. Lo que sentimos, nuestra consistencia carnal, todo lo que viene del alma, todo lo que, mira, lo vi, lo entendí. Todo lo que siento cuando me quieren y cuando no me quieren, eso es nuestra alma. ¿Y nuestro espíritu qué es, Pati? Es nuestra conexión con Dios, es la parte que nos permite escuchar a Dios. Así sencillo, así de sencillo. Es como cuando les digo, es como en un celular. El celular tiene una consistencia física, ¿sí? Y luego tiene un software que nos permite hacer cosas dentro de él. Pero si no tiene chip, no funciona para nada. ¿Verdad? ¿Ya han tenido un celular con chip? ¿Sin chip? Está bien gacho, ¿no? Bueno, el espíritu es ese chip. Y fuera de eso, sino ahora sí que el cuerpo y el alma andan pensando que están bien y ellos se inventan cosas. Y cada quien tiene una manera diferente de pensar. Cuando tenemos un espíritu, el espíritu nos permite precisamente entender las cosas como Dios las entiende. El ejemplo está en el libro de Génesis. Adán y Eva vivían y habitaban en la presencia de Dios y todo el tiempo les era revelado todo lo que Dios sabía y sabían todo lo que Dios hacía y siempre estaban en la presencia de Dios. ¿Sí? De repente van y toman del fruto prohibido pensando que no se van a morir, pero se mueren en el espíritu. Y se murieron en el espíritu, ¿y qué pasó? Lo primero que hicieron es que vieron las cosas que nunca veían, se vieron desnudos. Segundo, fueron y se escondieron, y luego viene Dios y los busca, así como que Dios fingiendo como que no sabía, y les dice, ¿dónde andan? Y le dice, Señor, escuché que venías y tuve miedo. Es eso cuando la gente dice, es que ando lejos de Dios. No estás lejos de Dios, estás desconectado de Dios, ¿sí? Porque Dios es omnipresente y Dios anda en todos lados. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Murieron en espíritu y dejaron de estar conectados con Él, entendiendo lo mismo que entendían. El día que nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, número uno, reconocemos que no podemos dejar de pecar y que lo necesitamos a Él para que perdone nuestro pecado, y es nuestro Señor, necesitamos a alguien que nos gobierne, ¿sí? Entonces Dios nos vuelve a dar un chip y nos empieza a conectar, ¿no? Ahora sí, ¿qué pasa con nuestro chip? Nuestro chip nos da acceso a nuevos softwares, ¿no? Es como un celular, ustedes compran su iPhone y normalmente, ¿verdad que no trae nada? Y lo primero que necesitan hacer es conectarse a la red para empezar a bajar aplicaciones y empezar a entender cuáles aplicaciones les funcionan y cuáles aplicaciones no les funcionan, ¿sí? Y dejamos de pensar cosas y empezamos a escuchar la voz de Dios. Y esto es muy importante porque normalmente oramos y nosotros vamos a la presencia de Dios y decimos, pero no nos acordamos. Imagínate que tú le dijeras al celular, ¿nunca han tratado de hablar con Siri? ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, todo el mundo dice, es que, ¿tú has escuchado a Dios? Claro que sí. ¿Y qué te dijo? Que te quiere. Fíjate, Siri, ¿me quieres? Siri, ¿me quieres? No tengo la capacidad de amar. Ay, no tiene la capacidad de amar, ¿no? Dios sí tiene la capacidad de amar, pero difícilmente te va a venir a decir que te ama, porque Dios ya te lo dijo cuando demostró que trajo a su Hijo a que muriera por ti, para que tú pudieras volver a tener tu chip y estar conectado, ¿no? Dios es como los hombres, por eso Dios es hombre, ¿no? Los hombres somos ya te dije que te quiero hace 20 años y te lo sigo mostrando todos los días, no te lo tengo que decir todos los días. No es cierto. Dios nos demuestra constantemente que nos ama, pero difícilmente va a perder, y no me lo malentienda, por favor, difícilmente va a perder su tiempo en decirnos todos los días que nos quiere sin llevarnos a algún lado. Nos va a demostrar que nos ama poniendo en nosotros el cumplimiento de cada una de sus palabras para que nosotros podamos retribuir el amor de la cruz, ¿no? Como ayer platicábamos, Pati y yo, y Pati me dice, es que es muy rico llorar. Le digo, sí, claro que es muy rico llorar, pero aún llorar tiene un objetivo. La Biblia nos dice que, ¿para qué sirve llorar? ¿Alguien sabe? Para limpiar el alma, ¿no? Para limpiar el alma. Pero hay gente que le gusta llorar, y luego llorar, y luego llorar. Y yo digo, o ha de tener el alma muy cochina, ¿sí? O retiene líquidos, ¿no?
O no está entendiendo para qué sirve llorar. ¿Qué quiere decir llorar, limpiar el alma? Quiere decir, si yo lloro, tengo la capacidad de limpiar todo lo que pienso, tengo la capacidad de limpiar todo lo que siento. Y ahora sí que, como diríamos en términos de celulares, hoy que estamos hablando en términos de celulares, resetearnos para que Dios nos ponga un nuevo software. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo siempre se los digo a mucha gente. ¿Ustedes creen que el pastor no llora? El pastor llora y llora muy seguido. Pero el pastor llora hasta que se le acaban las lágrimas. Y en el momento que se acaban las lágrimas, la voz de Dios entra. Porque no hay pensamientos y no hay sentimientos que estorben entre nosotros y la presencia de Dios y la voz de Dios. Tenemos que estar conscientes de que Dios nos habla. Y tenemos que diferenciar entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y la voz de Dios. ¿Verdad que platicábamos de eso, Dayana, estos días? Tenemos que diferenciar entre lo que pensamos, tenemos que diferenciar entre lo que sentimos y la voz de Dios. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Cómo lo notamos y cómo entendemos cuál es la diferencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y la voz de Dios? ¿Porque lo escuchas? Eso es muy importante. ¿Quién ha escuchado audiblemente la voz de Dios? Muy bien, ¿sí? ¿Y cómo sabemos específicamente que sí fue Él? Porque tiemblas, no también te puedo hablar yo fuerte y vas a ver que también tiemblas, pero bueno, pero en serio. Es muy claro, pero ¿por qué es claro? Porque te llena de paz, o sea, no dudas en ningún. Porque número uno, porque el Espíritu lo reconoce, y número dos, la palabra promete, creo que es en el segundo libro de Corintios, en la segunda carta de los Corintios, que dice que hay una copia de este libro, así como está, guardada en nuestro corazón. Entonces, hace una conexión espiritual entre lo que Dios nos está hablando y entre lo que está escrito, porque nada de lo que Dios te hable va a salirse de ese parámetro. Porque nosotros ahorita estamos en un tiempo bíblico, ¿sí? Y cuando pasemos de aquí vamos a entrar al tiempo eterno. Pero ahorita Dios nos puso en un tiempo y nos está guardando en un tiempo donde nada de lo que nos hable se va a salir de esto y va a tener una redundancia con esto. Eso es importantísimo y ahí es donde lo reconocemos. Escuchamos la voz de Dios, pero todo lo que Dios nos hable siempre va a tener una referencia a la palabra. Por eso es importante conocer la palabra, para decir, sí fue Dios el que me habló, ¿no? Porque mira, piensa esto, y esto es con mucho respeto a la gente que tenga otro tipo de creencias, ¿no? Pero yo siempre les digo, el problema con los santos, el problema con las vírgenes es que nadie te pide nada y nadie te lleva a ningún lado, ¿no? Era Juan Diego el más querido de todos mis hijos. No. ¿Cuál es el más querido de todos mis hijos? Jesús. ¿Cómo que Juan Diego el más querido de todos? Ahí está el Pablo, yo, ¿no? Y dices, no. Eso es lo que pasa con la fe de muchos, que la fe de muchos se trata de uno y no se trata de Dios. Y acuérdense que todo lo que Dios hace es para su honra y para su gloria. Que Dios te dio un carro, es para su honra y es para su gloria. Que Dios te dio un nuevo trabajo, es para su honra y para su gloria. Porque si tú le das gloria, ¿sí? Esto se va a multiplicar, ¿sí? Por eso es importante y la gente no lo entiende. Ay, es que me cayó un dinerito, pues diézmalo. Y no es para que el pastor se vaya de vacaciones, te lo prometo. Diézmalo para que haya bendición en tu casa. Porque el 90% bendito va a tener una dimensión tan grande como el 100% maldito no lo va a tener. Todo lo que te entre el 10% es para Dios. Oye, pero es que lo estoy donando a una casa hogar. No, hay una diferencia entre los diezmos y las ofrendas. Esa es la voz de Dios. Ay, es que sentida. No sientas darlo. Obedécelo, para eso te sirve el Espíritu, para obedecer. ¿Sí? Para obedecer. Eso es importante. Por eso la palabra dice, presten mucha atención a lo que oyen. ¿Qué estás oyendo? ¿Estás oyendo tu corazón que está lleno de dolor, de envidias, de corajes, de lo que te dijeron en otro lado? Porque antes cuando caminábamos, antes de tener un espíritu, creíamos lo que nos decían. Si tú le rezas una novena a San Benito y cargas su medallita y te la pones en la frente para que la traigas marcada todo el día, no había ningún sustento. Pero lo hacíamos y lo hacíamos con mucho fervor, ¿no? ¿Qué pasaba? Absolutamente nada, y luego decíamos, fíjense, le pedíamos a San Benito y luego no pasaba nada y luego decíamos, y Dios por algo hace las cosas. Le digo, sí, San Benito, le pedimos a San Benito y luego le echamos la culpa a Dios, ¿no? No es tal cosa, no existe tal cosa como Dios por algo hace las cosas, porque una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que Dios nunca va a hacer nada en tu vida sin explicártelo, ni para bien, ni para mal.
Porque el chiste de esto es que tengamos la capacidad de ir delante de la presencia de Dios, exponer nuestro corazón y que ahí, primeramente, lo limpie y segundo, lo alimente, lo sane, lo restaure y lo engrandezca. ¿Sí? Si tú no sabes de qué se trata ir a la presencia de Dios, ir a la presencia de Dios es, tienes que ir con todas tus ganas, aunque sea con tu enojo, pero tienes que ir a su presencia y exponerle tu corazón. Ay, es que estoy en depresión. No, no estás en depresión. Hace mucho rato que no vas a la presencia de Dios. Porque ¿sabes cuánto se va a tardar Dios en limpiar, restaurar y restablecer tu corazón? Así. En ese momento vas a dejar de llorar. En ese momento. Pero tienes que ir a llorar a la presencia de Dios. Tienes que ir con todo lo que haces y deja que Dios... Y yo se los prometo, de repente yo soy bien nena, de repente... Señor, pero es que... Bueno, Señor, muchas gracias, ya me voy. ¿No? Porque de repente lo agarró, lo limpió y te pone una palabra que te corta y... No solamente te sana, sino que te da instrucciones para que vayas y hagas. Y te va a dar la capacidad de sobreponerte y de crecer y de establecer. ¿Hace sentido? Fíjense nada más. Vámonos al libro de Romanos, al capítulo 10, ¿sí? Al versículo 17, porque esto es bien importante. ¿En qué creemos? Porque cada quien lo dice, no, es que hay de fe y de política no se habla, ¿no? No, ¿cómo no? Yo sí hablo mucho. Es que de religión y política no hay que hablar porque todo el mundo tiene su opinión. No, mis estimados. De religión y de política nada. De religión quiere decir reconciliarse con Dios. ¿Y cómo se reconcilia uno con Dios? Entendiendo su palabra. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene por el oír. Nosotros tenemos fe en lo que escuchamos. Por eso es importante no solamente que usted lea su Biblia, sino que la lea en voz alta, para que se dé cuenta de lo que está leyendo, porque muchas veces no les ha pasado que empiezan a leer la Biblia y como todo el mundo tenemos esa idea rara de que la Biblia es aburrida, empezamos a leer y por el otro lado estamos pensando en otra cosa, estamos leyendo una cosa y pensando en otra cosa. Entonces agarramos nuestra Biblia, empezamos en Génesis 1:1, como decía ahorita Isaí, y empezamos y creemos. Y Dios hizo el universo, Dios creó la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y tenemos que escucharlo para que creamos y para que sepamos que estamos leyendo la Biblia y no cualquier otra cosa. También es por eso es importante que cuando nosotros vengamos a escuchar una prédica, una plática, una conferencia, que por cierto, no se pierda la semana que entra, viene nuestro amigo Marto, va a estar muy bueno y por favor no dejen de invitar a alguien, la verdad es que vale la pena, ¿sí? Pero que quien venga y exponga aquí no puede venir a expresar lo que opina, porque yo también tengo mis opiniones acerca de Dios, se los platicaba el otro día, no me acuerdo si a Isaí o a alguien, yo estaba fielmente convencido acerca de algo que yo había estado estudiando, de Dios, y estaba metidísimo, y me metía a internet, y tenía todo un estudio, pero había una cosquillita, y aún que era palabra, había una cosquillita que yo tenía, y entonces esta pasada vez que fui a Chihuahua, pedí una cita con el pastor Tinoco, y le dije, oye, pastor Tinoco, tengo los pasados 6 o 7 meses estudiando acerca de esto, y tengo toda esta información, y he juntado esta teoría. Le dije, nada más que hay algo que no me hace clic, y me deja que le exponga todo, y me dice, claro, hay un principio bíblico que estás olvidando. Paz, y me dijo, y todo lo que hiciste no es cierto. Y le dije, ¿sabes qué? ¡Qué padre! Porque Dios se asegura de que nosotros creamos las cosas correctas. Y dice que la fe viene por el oír. Si tú no puedes creer verdad, porque todo el mundo decimos, yo creo en Cristo que me salvó. No. Tienes que tener la capacidad de tener un tiempo de intimidad, de poder visualizar, de cerrar tus ojos e ir y visualizar a ese Jesús en la cruz y ver cuando cada gota de su sangre cae y cómo cada una de esas gotas tienen que ver con tu pecado, con el que ya cometiste, con el que estás cometiendo y con el que estás por cometer. Y cuando seas capaz de ver su cara y cuando puedas ver su dolor y cuando puedas ver el amor que había en Él por ti, vas a empezar a creer y vas a entender y vas a tener agradecimiento por aquello que Él hizo para ti y para mí. De eso se trata creer. Por eso tienes que ir y leer los 4 evangelios y escuchar los 4 ejes de las 4 personas que están relatando lo que pasó en ese tiempo para que puedas tener una visión en todas las dimensiones de lo que pasó y puedas estar agradecido con Dios y puedas creer.
Porque es muy padre decir, es que Jesús me ama. Pues claro que te ama, ¿sí? Claro que te ama. Pero todavía no tienes una idea de lo que pasó en el corazón de Jesús hasta que no hayas ido a su presencia y hayas escuchado desde Él lo que pasó. Como Él, aún cuando estabas pecando, estaba parado ahí a un lado tuyo porque es omnipresente y te está recordando también en este momento, también ahorita que estás haciendo esto estoy aquí y también te sigo amando. Porque luego cada quien tiene su fe, es que Dios está enojado conmigo, ¿no? Es que Dios ya no me habla. No, es que Dios, ¿sabes qué? Tienes que tener ese entendimiento. Dios te habla todo el tiempo. ¿Y sabes qué es lo emocionante cuando lees la Biblia? De repente te das cuenta, ¡hey! Aquel día no era mi pensamiento, era Dios quien me estaba hablando. Y te das cuenta en cuántos momentos Dios verdaderamente ha estado en tu vida. Pero sí tienes que darle una vuelta, cuando menos al año, a tu Biblia. Eso quiere decir que sí tienes que tener la capacidad de cuando menos, a esa Biblia que te regalamos, o esa Biblia que compraste, ¿sí? Leer cuando menos 3 capítulos diarios, ¿sí? Estamos ahorita en el reto, ¿sí? De los 12 capítulos diarios para terminar en un año. Si te quieres sumar todavía te puedes sumar, ¿sí? Ahora, están Pablo y Nancy, ¿pueden pararse, por favor? Están Marco y Tabata, están Isaí y Cristina, ¿sí? Si tú tienes dudas de lo que estás leyendo y te atoras, tienes toda la libertad de buscarlos y decirles, estoy atorado. También estoy yo, nomás que ahorita estas semanas voy a estar de vacaciones. No dejes de leer, no dejes de seguir adelante, pero ellos están aquí para ayudarte y para explicarte. No te van a dar un estudio bíblico, te van a decir, y te van a dar 3 tipos de respuestas. Mira, esto quiere decir esto, y te van a dar una referencia bíblica. 2, te van a decir, no te entretengas en algo que no está descrito en la Biblia, porque también pasa que luego hay ciertas cosas que no vale la pena atorarse. Hay cosas que Dios menciona, porque un día te los va a revelar, pero que no es trascendental para tu fe, ¿sí? Y número 3, te van a dar otro tipo de citas, ¿sí? Para que no dejes de leer en el orden en el que estás leyendo, pero para que te apoyes en lo que estás leyendo para que tengas el entendimiento. Gracias, pueden sentarse, ¿sí? Ellos son parte del gobierno de la iglesia y están aquí para ayudarte, ¿sí? Tú nada más comprométete a leer. Yo también, si no, me puedes escribir, ¿sí? En la página, en todos lados. La mayoría de ustedes tienen también mi celular. Voy a tratar de responderles si no estoy aquí. Pero aquí dice que todo lo que creemos, dice la Biblia, ¿sí? ¿Viene por qué? Por el oír. Y dice la versión Reina Valera 60, el oír la palabra de Dios. Aquí nos dice las buenas noticias de Cristo. Y la buena noticia es esa, que Él vino y nos perdonó, que Él vino y nos rescató, y que Él vino y nos dio un nuevo espíritu para que tengamos la capacidad de instalarle nuevo software a nuestra alma, a nuestro cuerpo, y podamos vivir de acuerdo a ello. ¿Hace sentido? ¿Ok? Perfecto. Esta me gusta. Vámonos. Este es mi pasaje favorito, bueno, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Lo vamos a leer todo, pero vamos a leer primero una parte. Vámonos al capítulo 4 de Romanos, por favor. Romanos 4. Fíjense, esta es una de esas citas que Dios me regresa constantemente. Hay veces que Dios en la mañana me levanta y me dice Romanos 4, ni siquiera me dice que me va a hablar, me dice Romanos 4, y vamos a entender y todo lo que abarcamos en nuestra fe con esto, ¿sí? Romanos 4:1, ¿ya están aquí? Dígame, ya estoy aquí. Ándeles, mira qué bueno es esto, vas a tener que regalar Biblias todas las semanas. Dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara. Habría tenido que jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo, ¿debido a qué? A su fe. Fíjense nada más, dice, Abraham hubiera podido ser agradable a Dios porque era obediente, pero si él hubiera sido agradable a Dios por su obediencia, tendría que jactarse, ¿no? A ver, podría decir, ay, es que mira cómo traigo a Dios, Él me ama. Pero Dios dijo, no es por lo que hagas, es por lo que crees. Y dice que le enseñó, ¿sí? Él le habló y Abraham le creyó. Y fíjense nada más lo importante que tiene que ver esto. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a Abraham? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? Así, le dijo, vete del lugar de donde estás y aléjate de tu familia y de tu parentela. Le dijo, necesitas hacer un cambio de vida, necesitas dejar de vivir como vives y necesitas dejar de vivir con quien vives.
No le dijo, fúchila, todos son pecadores malos, porque los aleluyos somos los buenos. ¿Verdad que no le dijo eso? Le dijo, aléjate un tiempo para que donde no conozcas a nadie, para donde no tengas los distractores, donde no esté tu iPad, tu iPhone, ¿sí? Tu Apple TV y cable más, ¿sí? Ni megacable, ¿sí? Ni telecable. Bueno, telecable no sirve, dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, ese no, pero, ¿sí? Ahí donde no haya señal, ahí necesito que estés contigo. Quítate de todas las cosas que te distraen un rato. ¿Por qué? Porque pasa muy seguido. Cuando llegas a casa de los que están casados, llegas de repente a casa de tu mamá o de tu papá, o de los dos, y de repente todo vuelve a ser como antes. Porque ahí te dan lo que te gusta comer, ahí se hablan de los chismes que siempre se hablaron, siempre está la tía gorda que está hablando de alguien más y te pone el día de todos los asuntos del barrio, ¿no? Y de repente dejas de ser la persona que eras, ¿no? Aquí te está diciendo, yo te quiero hacer alguien nuevo y necesito ir a donde no estés conectado para que te enfoques en mi voz. Yo siempre lo he dicho y le he sido muy agradecido a Dios durante muchos años. Dios me ha dado una capacidad increíble de viajar, viajo mucho. Pero ¿saben por qué viajo mucho? Porque yo me acostumbro muy rápidamente a los lugares, tengo una capacidad de amoldarme con la gente, de sentarme, de ser amigos. Y Dios me lleva siempre a lugares en donde no haya nadie con quien yo esté acostumbrado para tener momentos de intimidad. ¿Sí? Le dijo a Abraham, necesito que te vayas del lugar donde estás cómodo y de la gente entre la que te estás acostumbrado a vivir. Y ahí te voy a hablar. Y luego, ¿qué le dijo? ¿Qué fue lo segundo que le dijo? Betty. ¿No? Dijo, te voy a dar un Rolls Royce, ¿no? ¿Qué fue lo segundo que le dijo? ¿Te voy a hacer padre de qué? Fíjense, nada más le dijo, ok, ahora sí, aquí donde me escuchas, te voy a decir, no voy a cumplir tu petición, me voy a enseñorear en ella. No te voy a dar un hijo, porque tú quieres un hijo y tú nada más quieres algo para ti. Yo voy a poner algo en ti que sea para mí. Así que te voy a hacer no padre de un hijo, sino te voy a hacer padre de una nación. De una nación. Pero eso es lo que pasa, es que de repente imagínate si estamos en medio de nuestra familia y en medio de la gente que conocemos y llega Dios y te habla y te voy a hacer padre y te quedas en padre y dejaste de oír todo lo demás. Porque eso es algo que nos pasa. Es algo que les digo muy seguidamente. Todas las profecías tienen una ¿qué, Marco? ¿Todas las profecías tienen una qué? ¿No? Una condición. Y muchas veces llega la gente, viene un profeta o viene alguien y les dice algo de parte de Dios y como están tan cómodos en su casa y en el lugar en el que están habitando, se quedan con lo primero y no con lo segundo. ¿Sí? Toda promesa tiene una condición. La Biblia está llena de promesas, hay más de 2000 promesas para ti, pero cada una tiene una condición. Entonces Dios te saca de tu lugar, te lleva a un lugar en donde su voz es lo más importante y entonces quiere que escuches completito lo que te está diciendo. Porque imagínate donde Abraham se hubiera dicho, te voy a ser padre, y se le olvida de una nación, y necesito que hagas esto, y necesito que hagas lo otro, y necesito que hagas aquí, y que hagas allá. ¿Sí? Entonces Dios sacó a Abraham. Por eso Dios, ahorita que estamos celebrando, ¿sí?, a Sandra, estamos celebrando a Sonia, ¿sí?, que acaban de llegar a Cristo, es, bueno, ahora Dios les va a empezar a hablar. Ahora su nuevo chip espiritual les va a dar una voz. Ahora tienen que entender esto. Dios va a hacer que su entorno cambie. Que la gente que antes eran sus amigos ya no van a ser sus amigos, pero no es contra ustedes y no es para que se sientan. De repente la gente les va a decir, ay, sí, ya eres aleluya. No, Dios nada más los va a aislar un momento para que ustedes aprendan a buscar momentos de intimidad, en donde no haya nadie, donde no haya nada que los distraiga. ¿Para qué? Para que escuchen el mensaje completo, para que no solamente se vayan esperanzadas por las nuevas noticias que Dios les acaba de dar, sino para que entiendan la instrucción que les está dando y no se les pase ningún detalle. Es importantísimo. Sé que muchas de ustedes, de las señoras, ahora se fueron a ver la película esta de Cuarto de Guerra, ¿no? ¿Y qué era lo padre del Cuarto de Guerra? Era un closetcito en donde estaban solas. Y aún la mujer esta, cuando hizo su closet, de una aburrida de aquellas, la primera vez que estuvo ahí, ¿no? Porque no tenía nada que hablar con Dios, porque todo lo que hablaba con Dios se trataban de ella y no de Dios. Esa es otra de las cosas. Dios te va a hablar de las cosas que le interesan a Él.
La ventaja es que nosotros vamos incluidos en ese plan y dentro de ese plan nosotros vamos a ser engrandecidos a causa del propósito de Dios. Dios no te va a hablar y no va a venir a decirte te quiero, ¿sí? Porque te va a decir como Siri, soy incapaz de amarte, nomás que te va a decir soy incapaz de amarte más, porque ya lo di todo, ¿ok? Entonces, aquí está diciendo, Abraham se hizo un hombre justo a causa de su fe. No dice se hizo un hombre bendecido, se hizo un hombre justo. Y entendemos por justicia el cumplimiento de la ley. Abraham se hizo un hacedor de la palabra, no un oidor de la palabra. ¿Qué quiere decir? Abraham se enfocó en la parte que le tocaba a él, en el cumplir las condiciones. ¿Sí? Ahora sí, vámonos al libro de Santiago, esta parte está padrísima, vámonos al libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16. ¿Sí? Santiago 5, 16. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Dice Cristian, mira, rapidísimo. Ok, dice 5:16, dice, fíjense nada más, aquí está la condición primero. ¿Sí? Dice, confiésense los pecados unos a otros. Y luego dice, oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. ¿Sí? Y luego dice, la oración ferviente de una persona que justa, de una persona que cumple con la palabra. ¿Qué dice? ¿Y qué más? La oración de una persona justa tiene mucho poder y tiene resultados maravillosos. Esto es bien importante, porque luego les digo, vénganse, vamos al hospital, vamos a orar por las personas, y lo primero que dicen, ¿y si no sana? No, pues, ¿cómo que si no sana? ¿Qué no somos todos puros justos? ¿No? ¿Qué si no somos puros justos? Por eso ahorita les dije, si nos vamos a saludar, vamos a saludarnos y vamos a imponer manos sobre los enfermos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sanen. Porque lo tenemos que creer nosotros que imponemos manos y lo tiene que creer el que la recibe, la imposición de manos. Como le dije a Susi, ten una buena cachetada para que le duela más que el pie y va a ver que va a sentir menos. Le va a doler más el cachete que el pie. Entonces, ya, soy sana. No es cierto. ¿No? Es decir, tenemos que creer que está en nosotros la capacidad de imponer esa sanidad. Pero ¿qué tenemos que hacer para que esto funcione? Tenemos que ser justos. Y para ser justos tenemos que conocer y obedecer la palabra. ¿Hace sentido? ¿Y qué es y cómo obedecemos la palabra? Pues es que no podemos ahorita todavía ir y traernos, primero vamos a tener que poner un corralito en nuestras casas, y luego vamos a tener que ir a algún rancho y comprarnos un borreguito, y luego vamos a tener que cuidarlo para que sea limpio y sin mancha, y lo vamos a tener que peinar todas las semanas para que esté precioso, y luego vamos a tener que levantar un altar, y después de ese altar vamos a tener que prender una gran fogata, y luego cada quien va a tener que traer su lista de pecados y van a hacer una fila para que vengan y lo presenten, y luego vamos a hacer un batidero de sangre buenísimo hasta que nos corran del hotel aquí y que no podamos seguirnos reuniendo porque estamos haciendo sacrificios de borregos bonitos, ¿verdad que no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en lo que acabamos de decir, tenemos que confiar en que tenemos un espíritu que nos revela la palabra y que nos explica, que nos da la aplicación de cada una de las citas que leemos, que nos va a decir, esto es lo que aplica hoy para ti, porque Dios le va a dar una aplicación para tu vida específica a cada palabra, y cada vez que la leas, va a ser diferente, pero va a tener el mismo sentido. ¿Sí? Tenemos que ser justos. Hay mucha gente que dice, René, ¿cómo le hago para con mis finanzas? Le digo, ¿sabes qué? Qué pena, no existe otra manera. ¿Quieres tener buenas finanzas? Diezma. Hay una sola promesa. Hay un montón de promesas acerca de la prosperidad, pero hay una sola promesa acerca del dinero. Diezma. Y dice Malaquías 3:10 que tenemos que traer los diezmos completos. O sea, no puedes traer, ay, no, yo voy a dar... No, el diezmo dice, de lo que recibas, el 7%. No, el 10% de todo lo que recibas. Y dice que va a haber un momento que no vas a poder contener todo lo que Dios te dé, si lo crees. No si lo haces. Fíjate qué importante, porque hay gente que diezma por obediencia al pastor, pero hay gente que no diezma por obediencia a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Tú tienes que tener un momento de intimidad con Dios y tienes que decirle, Señor, yo creo esto. O, ¿sabes qué, Señor? La verdad, no lo creo. La verdad no me cuadra. Pero tu palabra dice. Entonces, vámonos poniendo de acuerdo. Yo tengo toda la disposición de hacerlo, pero tú tienes que tener toda la disposición de enseñarme.
Y entonces tenemos que hacer las cosas por obediencia a Él, y Él nos va a dar la revelación. Porque nada más hacerles, ahora sí que Dios los va a recompensar ciertamente si diezman porque le creen al pastor, pero eso no tiene un valor. El valor y la bendición se desatan en el momento que le creemos a Dios. Tenemos que ir a la palabra, necesitamos leer el libro de Malaquías completo. ¿Quién ya leyó el libro de Malaquías completo? Fíjense, nada más que poquitos. Es importante. Y hay que entender por qué llegamos al capítulo 10, porque todo tiene un contexto. ¿Sí? Y tenemos que entender por qué llegamos ahí y por qué justamente en ese momento, porque ¿qué tiene de gracia Malaquías 10? O el libro de Malaquías. ¿Qué tiene de interesante? ¿Alguien me puede decir? Dilo fuerte. Es el último libro del Antiguo Testamento, es la última parte de la ley antes de que Cristo venga y nos reconecte. Porque todo ese pueblo estaba en 400 años de silencio cuando Dios les había dejado hablar y dijo, ahorita sí están sujetos más que a la obediencia de lo que está escrito. Están en un desierto de 400 años. Dijo, entonces esto es lo último. Si no sabes vivir de acuerdo a esto, tampoco vas a entender al Cristo vivo. ¿No? Y termina, a ver, ¿cuál es? ¿No? Dice, y termina con una promesa en el capítulo 4. Dígalo fuerte, ¿que hará qué? Fíjense nada más, que hará volver el corazón de los padres a los hijos. A ver, vámonos todos para allá rapidísimo, aunque no es parte de lo que les iba a enseñar, pero vámonos por favor. Malaquías 4, por favor, es el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Está antes del libro de Mateo, antes de las 2 hojas en blanco que están en su Biblia, ¿sí? Vámonos, es Malaquías 4, 5, me dice, ya estoy ahí, ¿sí? Dice, miren esto, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor, ¿sí? Y dice, sus predicadores harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Quiere decir, va a haber un día en el que nosotros vamos a bendecir cada uno de los días de nuestros padres y vamos a entender cómo Dios estuvo en medio de ellos para que nosotros pudiéramos llegar el día de hoy ahí. Y nuestros padres van a entender que todo lo que han hecho, lo han hecho por obediencia a Dios, porque Dios se quería manifestar en medio de nosotros. Va a haber un día en donde los conflictos desaparecerán y entenderemos que todo lo que hagamos va a ser generacional. Nosotros lo entendemos porque tenemos un espíritu, porque recibimos a Cristo, pero va a haber un día que el mundo entero lo va a entender. El día de hoy lo que más pasa es que todo el mundo se la vive maldiciendo a sus padres. Es más, ¿no? Ahora hasta te mientan a tu mamá, ¿no? Yo no termino de entender qué es mentarte a tu mamá. Ni entiendo por qué la gente se molesta, porque le digo, la mayoría de la gente habla de cosas que no entiende, ¿no? Pero si tú dejas que alguien ponga el mencionar a tu madre como una ofensa, pues dices, qué pena, ¿no? Yo no tengo más que mamá. Y yo siempre digo, una de las ventajas que yo tengo es que yo amo tanto a mi mamá, gracias a Dios que Dios me ha puesto un corazón para reconciliarme con mi mamá, que lo primero que pasa es que cuando estoy hablando con alguien, todo el mundo me dice, salúdame a tu mamá, y muchos de ustedes que la conocen, es padrísimo, porque hay veces que antes de preguntarme a mí que si cómo estoy, siempre me preguntan, ¿cómo está tu mamá? Y les digo, pues háblale a ella, ¿no? Pero el corazón, el que yo me haya acercado a Dios, yo conocí a Cristo a los 11 años de edad, y el que yo haya conocido a Dios es algo que yo entiendo como lo mejor de mi vida, y mi mamá lo entiende como lo mejor de su vida, y ¿sabes qué? Entre más conocemos y más leemos de la palabra, más nos relacionamos, mejor nos llevamos, porque la palabra tiene su efecto, y la Biblia dice, y lo acabamos de leer, que habrá una reconciliación. ¿Ok? Entonces, veíamos en Santiago que la oración del justo, la oración de aquel que cumple la palabra, pero no por la ley, sino por el amor a Dios, por entender que Dios nos ama, ¿sí? La oración de aquel que cumple por amor tiene gran poder. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a regresarnos, por favor, al capítulo 4 del libro de Romanos y vamos a seguir leyendo, ¿sí? Vámonos al versículo 4 y me dice cuando esté ahí, me dice, estoy aquí. ¿Sí? Sí. Fíjense nada más qué importante lo que dice, porque estamos hablando de lo mismo, dice. En versículo 4 dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios,
quien perdona a los pecadores. Fíjense, nada más dice, si tú trabajas, eres merecedor de tu salario. Pero ¿sabes qué? La justicia no viene a tu vida. El trabajar todos los días, el ser esmerado y el recibir un sueldo, es algo que está relacionado lo uno con lo otro, pero no tiene nada que ver con justicia. Porque habrá quien, ¿sí?, sea empleado de un narco, y puede ser un muy buen empleado del narco, y va a recibir un sueldo, ¿pero es justo? No. Va a haber quien trabaje en el gobierno y haga todo lo que su jefe le diga, ¿sí? Y son parte del trabajo de un gobierno. ¿Pero eso le hace justo? No, porque todo el mundo va a recibir algo a cambio de lo que hizo. Es por eso que muchas cosas no funcionan en la antigua religión que practicábamos, ¿sí? Porque nosotros estábamos acostumbrados a hacer intercambios con Dios. Señor, yo me pongo 2 corcholatas en las rodillas y subo toda Avenida Américas, y a cambio de eso tú. Y a Dios como que de qué le sirve que tú te pongas corcholatas en las rodillas y que subas por toda Avenida Américas, ¿no? Hay gente que se mutila y se flagela, hay gente que camina kilómetros y kilómetros. Pues te servirá a ti para que te salgan ampollas, callos y bajes unos kilos. Pero Dios como que de qué se beneficia. Mira, piensa esto, y estaba yo meditando, la verdad tengo mucho cuidado cuando hago estos comentarios, pero les acaba de suceder en la Meca, ¿no? La Meca es este lugar, que es este altar, dicen que fue un altar que originalmente construyó Adán, que tiene una piedra de un altar que originalmente, el altar lo construyó Abraham, y el altar al pie tiene una piedra de un altar que construyó Adán, ¿sí? Y los árabes van, los musulmanes van y viajan de todo el mundo, ¿no? Y le dan vueltas a este lugar, tienen que darle 7 vueltas, y es todo un show, y aparte no le permiten a cualquiera ir. Una de las cosas que yo entiendo es, mi Dios, el Dios de esta Biblia, de la que confesamos que somos objeto, ¿sí?, tiene la capacidad de guardar su palabra a lo largo de los miles y miles de años. Esta palabra se ha mantenido intacta, por eso declaramos hace rato que es incorruptible, indestructible, ¿sí? Mi Dios lo único que quiere, dice en el libro de Jeremías, que tiene pensamientos de bien para nosotros. Estas personas tienen fe al grado que son capaces de amarrarse bombas a sí mismos, ir a hacerse mártires y acabar con cuánta gente, ¿no? Y su Dios permite que ellos lo vayan a adorar en un lugar, y les acaba de pasar no hace más de un mes, que la gente que fue a adorar de repente entró en pánico. ¿Cómo entras en pánico delante de Dios? Y empezaron a correr, hicieron una estampida y mataron a más de 700 personas que también iban a expresar a su fe. ¿Cómo le haces para morirte en medio de la presencia de Dios? ¿Ah? ¿Cómo le haces para morirte enfrente de la presencia de Dios y tener una muerte terrible, porque no debe ser agradable morir pisoteado por miles de personas en pánico? La Biblia dice que en la presencia de Dios hay ¿qué? Plenitud de gozo. Entonces, si no estás en la presencia de Dios, no puedes, ¿entiendes por qué hay pánico y por qué hay muerte? Dice que Cristo vino a traernos vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Aquí te está diciendo, el que cree esto va a vivir de acuerdo a esto, pero el que no va a tener una paga de acuerdo a lo que hace. Y dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y la idolatría es pecado. Ahora puedes entender por qué muchos murieron ahí en ese lugar, con el respeto que se merecen. Yo no puedo hablar mal de nadie, yo nomás puedo hablar de lo que la Biblia dice, ¿sí? Aquí está diciendo, ¿sí? Dice, pero la gente que no considera, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por la fe de Dios, quien perdona a los pecadores. Y luego dice, fíjense nada más, en el 6 dice, también David habló sobre lo mismo. Otro hombre del Antiguo Testamento. Quiere decir, es que Jesús les fue revelado a Abraham, le fue revelado a David, le fue revelado a Elías mismo, ¿sí? Fíjense, dice, David también habla de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados, sí, que la alegría para aquellos a quienes el Señor les borró su pecado de su cuenta. Y fíjense nada más, todavía no había venido Cristo, y ya había habido revelación de Dios de quién iba a ser Cristo en ellos. Encontraron la gracia.
Dice en el 9, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal que Abraham ya tenía fe y que Dios lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados, a aquellos que considera justos debido a su fe. ¿Qué quiere decir esto? Porque esta es otra usanza y eso es algo que tenemos que entender, y esta es de las cosas que nuestro chip espiritual, cuando recibimos el Espíritu, nos es revelado. El judío, el varón judío, para poder ser judío y para ser identificado por pacto entre Dios y el judío, ¿sí?, es circuncidado. Quiere decir, le es quitado el prepucio, físicamente una parte de su cuerpo le es quitada. Y en esto se distinguen. Y qué chistoso, ¿sí?, que Dios le haya pedido a Abraham que se circuncidara, porque es la única parte que no andamos exhibiendo. Dice, aún cuando hagas un compromiso físico, esto es algo de intimidad entre tú y yo, porque tú no le andas enseñando eso a nadie, ¿no? Pero está diciendo, ok, esto no es nada más para los que son judíos. Y esto no quiere decir que porque somos cristianos vamos a empezar a circuncidar a nuestros hijos. Entiendo que físicamente es muy sano y es una ventaja, pero eso es una decisión de cada padre. De lo que habla de la circuncisión, ¿sí?, cuando entendemos la circuncisión de acuerdo al Espíritu Santo, es cuando nos quitamos toda esa carne que no necesitamos. Cuando dejamos de hacer cosas que no son necesarias delante de Dios. Porque, fíjense, nada más es esto, la gente se acerca a las iglesias y dicen, uy, no, a mí todavía me falta mucho por aprender. Uy, no, René, el día que yo sepa todo lo que tú sabes, uy, no, yo todavía soy un bebé espiritual, tengo 15 años en la palabra apenas. No, aquí dice, te tienes que circuncidar. Quiere decir, tienes que quitarte la idea de que tienes que crecer y tienes que hacerte cada día menos. La Biblia habla de menguar. Quiere decir, cada día vas a ser menos tú y cada día va a ser más Dios. Tú no tienes que ser un erudito de la palabra, tienes que conocerla para que sepas de lo que te están hablando. Y cada una de las palabras que aprendas, tienes que llevarla a cabo. Pero no quieres decir que tienes que ser una Biblia parlante y que de repente hables en Reina Valera 60 o en Nueva Traducción Viviente. No, te está diciendo, cada vez que tú reconozcas, ¿sí?, que te pudieras esforzar por algo, Dios ya hizo algo más por ti y tienes que saber que eres objeto de esa gracia. Y la gracia quiere decir que recibimos cosas que no merecemos a pesar de nuestro pecado. ¿Sí? Que todo lo que tenemos es un regalo inmerecido. Ese es el prepucio espiritual que tenemos. Cuando queremos hacernos grandes y que se nos note lo espiritual. Y dices, no. Por eso Dios le mandó a Abraham quitarse algo en un lugar donde nadie lo ve. Porque ¿a poco crees que los judíos andan viendo? Ah, no, tú sí. Ah, no, pues no, eso es algo de cada quien. ¿Sí? Eso es algo de cada quien y nadie tendría por qué andarse metiendo ahí. Cualquiera puede llegar y decir que soy judío, ¿no? Mucha gente a mí me pregunta, yo soy Giseman, y la mayoría de los judíos europeos de antes del Holocausto, sus apellidos terminan en Man, ¿no? Y les digo, no tuviera yo tanta suerte, porque los judíos de aquel tiempo se llamaban Man con una N y yo me he pedido Man con 2 Ns, que tiene otra raíz. Le digo, yo tendría mucho beneficio. ¿Y sabes qué? A mí un apellido no me identifica. ¿Sabes quién me identifica? Cristo, aquel que hace señales poderosas detrás de mí. Que yo me muevo en fe y Él responde y respalda cada uno de mis actos y Él se engrandece en todo lo que yo soy. Él tiene un favor incontenible para conmigo a causa de lo que yo creo, no de lo que yo hago. ¿Sí? No de lo que yo hago. Y eso es de lo que se trata. Aquí le está diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que circuncidarnos cuando nosotros declaramos lo que creemos. Pero ¿sabes qué? Abraham, quien hizo un acto físico y dejó todo un pueblo que hace un acto físico de fe, porque no debe ser fácil, ¿no? ¿Nunca les ha visto en las películas que luego todos se desmayan cuando ven que están circuncidando a su hijo? Pues dice, oye, está bien chiquito y luego aparte le cortan, ¿no? Y aparte de que, oye, si se le va el navajazo, ¿no? Dices, no, es un acto físico de fe. Dice, este hombre que dejó toda una estirpe de personas que son capaces de circuncidarse en la carne,
fue justo antes de haberse circuncidado, porque primero creyó y después hizo. Por eso nosotros en nuestra vida de cristianos tenemos 2 etapas. Tenemos la etapa por la que acaban de pasar Sandra y Sonia, en donde nosotros nacemos de nuevo. ¿Qué quiere decir? Llegamos y dejamos de creer todo lo que creíamos y dejamos que el chip espiritual del Espíritu Santo nos hable. Y después, ¿saben qué hacemos? Nos circuncidamos. ¿Y cómo nos circuncidamos? Cuando nos bautizamos. Cuando declaramos que ya no vamos a vivir como antes vivíamos, sino que a partir de ese tiempo vamos a vivir solamente de acuerdo a la Biblia y al Dios que nos gobierna. Y nos quitamos nuestra carne espiritual, o nuestra carne almática, mejor bien dicho, para vivir y entrar en la etapa espiritual. También nosotros nos circuncidamos, pero ¿cuándo creímos? Creímos el día que nacimos de nuevo. Porque el nacer de nuevo no tiene ningún requisito más que arrepentirnos y reconocer que no somos capaces de salir adelante por nosotros mismos. ¿Sí hace sentido o no? Luego dice, en el 11, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y que Dios lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Quiere decir, si tú eres judío y eres circuncidado, pero no crees, no aplica. No aplica. Si tú tienes un tipo de vida, ¿no? Porque hay un montón de gente que dice, yo no soy una mala persona. No fumo, no tomo, no bailo pegado, no salgo de noche, no le robo a nadie. Pues sí, se vale, ¿no? No más que, como diría Patti, eres más un godínez que un cristiano, ¿no? Eres más un ñoño que un buen hombre. Porque el problema no está en que no hagas. El problema es que no haces nada. Porque no eres más que un tibio que se la vive viendo la vida de paso. Porque esa gente que normalmente dice que no son malos, se la viven criticando a todo el mundo por lo que sí hace. Y hacen al que cree porque cree, y critican al que cree porque cree, y critican al que no cree porque no cree, y ellos nomás son espectadores de la Biblia, y la Biblia los denomina como tibios, y dice, y esos son los peores porque esos Dios los vomita de su boca, lo hacen sentir tan mal, que lo único que quieren es sacarlos de su presencia. Dice, ahora sí, en el 13, obviamente, fíjense nada más, obviamente, ¿la qué? ¿La promesa de quién? Fíjense, obviamente la promesa de Dios, lo que Dios dijo, y esto es lo importante, de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes, ¿sí? No se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en la revelación correcta, a la relación correcta con Dios, la cual viene por la fe, ¿sí? Dice, Dios le prometió a Abraham toda la tierra, pero no se la dio por obediente, se la dio por ser creyente. Oye, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano, yo soy creyente. ¿De qué eres creyente? De la palabra. Porque no porque vengamos a una iglesia que no nos denominamos cristianos, somos cristianos. ¿Sí? Es como también en los trabajos, no porque todos vayan al mismo lugar y estén en la misma nómina, no quiere decir que todos trabajen. ¿Sí? Es más, ahora hasta salen en la tele, les dicen aviadores, ¿no? Hay muchos aviadores en las iglesias también. Hay mucha gente que viene que se la pasa aquí de muertito, que viene, se sienta, se desconecta, pone los ojos de huevo cocido, ¿sí? Hace como que canta, porque ni canta tampoco, porque no se la sabe, porque no lee las hojitas, ¿no? Y viene, se sienta y de repente, me encanta porque los veo cada rato. Debería tener un teléfono así como que, me voy a poner una de esas cámaras aquí en el hombro, ¿eh? Que ya termine cuando toma fotos, porque luego los veo cuando se duermen y les digo, ay, mira, aquí están dormidos, ¿no? Pero no, aquí venimos, acuérdense que esto, y esto es bien importante, aquí a la iglesia no venimos a creer, aquí a la iglesia no venimos a acercarnos a Dios, aquí a la iglesia venimos porque ya creemos y porque ya estamos comprometidos con Dios y porque ya estamos cerca. Nosotros venimos aquí como consecuencia de nuestra cercanía con Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ay, es que vengo a la iglesia y aquí en la iglesia de repente la alabanza quiero sentir bonito para sentir que Dios me perdonó. Y aquí en la alabanza quiero reconciliarme, que Dios diga, no. Con mucho respeto te digo, no traigas tu mugrero a la alabanza con Dios. El domingo no puedes decir, no oro porque voy a la iglesia. No, primero oras,
Primero tienes intimidad con Dios, primero vas y te pones a cuentas. Y aquí traes el agradecimiento, traes la ofrenda, traes lo bueno porque vienes delante del Dios Todopoderoso. Tú no puedes sustituir tu tiempo de oración porque viniste a la iglesia. Cada día somos más y cada día estamos más conscientes de eso. Gloria a Dios. Ayer lo platicamos en el gobierno. Les digo, qué padre que ahora convivimos más y que convivimos mejor, porque cada día convivimos menos con la intención de caernos bien, sino que cada día convivimos más porque lo único que nos interesa es Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí? Y eso es lo interesante. Y aquí cuando venimos exactamente a lo mismo, ¿no? No, es que el domingo es el día de levantarte tarde. ¿Quién te dijo esa mentira? Creo que nunca has leído tu Biblia completita como para entender que nada que ver. Es que qué flojera porque el domingo nada, ¿no? Y si se comprometen, cambiamos el culto del sábado en la tarde y a ver qué hacemos, ¿no? Y vas a ver que les va a poder más que el domingo en la mañana, se los firmo, ¿no? ¿Sí? Por eso dice, la bendición de Abraham no se basó en lo que Abraham obedeció, sino en lo que Abraham creyó. Ahora, tú no puedes tener una fe adecuada si no crees. Y para creer tienes que oír la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hace unos meses teníamos este ejercicio donde todo el mundo bajamos el YouVersion en nuestro celular? ¿Sí? Con la intención de oír la palabra. ¿Quién sigue haciéndolo? Gracias por los que lo siguen haciendo, ¿sí? Los que no, pónganse las pilas. ¿No? Es un ratito por mientras van al trabajo. Dice, en el 14 dice, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces no hace falta la promesa porque no tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Si Dios nos bendijera por ser obedientes, ninguno de ustedes y yo estaríamos aquí. Qué pena. ¿O alguien es así como que bien obediente a la ley? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, yo soy bien obediente? Gracias por su honestidad. Dice en el 15, pues la ley siempre trae castigo, y eso sí es cierto, la ley siempre trae castigo. Dice, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Fíjate nada más, dice, la ley trae castigo para los que tratan porque nadie quiere. Y ese es el problema con la gente que no viene a la iglesia, ese es el problema con la gente que no lee la Biblia. La gente dice, híjole, es que si leo la Biblia voy a tener que cambiar mi manera de hacer y ya no me voy a poder echar mis chupidrinks. ¿Sí? ¿Sí? En la Biblia no dice que no te eches tus chupidrinks. Es más, en la Biblia no dice que no salgas de noche. En la Biblia no dice que no vayas de antro. En la Biblia dice tienes que tener una conciencia de quién eres y tienes que tener un buen testimonio. ¿Sí? Yo como les decía, yo vivía en la playa y les decía, en la Biblia no dice que yo no puedo ir a imponerles aceite a todas las güeras que están aquí en la playa, ¿no? No es cierto. La Biblia te dice, ¿sabes qué? Te cambió una identidad y ya no necesitas de lo que necesitabas antes. ¿Te gustan las fiestas? Haz fiestas, convive con la gente, haz carnes asadas, reúnete, diviértete, platiquen de cosas sanas. ¿Quieres brindar? Brinda, pero brinda. No necesitas, imagínate nada más, yo creo que la gente debe tener tan malos amigos que necesita ponerse hasta las manitas para olvidarse que está con ellos, ¿no? Eres tan malo que mejor me emborracho hasta que se me olvide que estoy contigo, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿cómo está? Yo gracias a Dios nunca me tocó a veces, pero siempre me acuerdo de, creo que una vez en mi vida de joven me tocó ponerme tan borracho que hasta vomité, y me acuerdo que vomité y decía, ¡ay, todo me lo gasté! ¿No? Dije, ni siquiera se quedó aquí adentro, ¿no? Y sí es cierto, hacemos cosas que no hacen ningún sentido. ¿Para qué quiero juntar? Vamos de antro. Y luego la música está tan fuerte que no nos oímos, pero qué padre que estamos juntos. ¿Qué? Facebook, la foto, ¿no? ¿Sí o no? No, es que ustedes nunca han ido de antro, perdón. Yo les platico de que yo que sí fui al mundo. Sí, era disco. Antes eran discos, ¿no? Fíjate, ¿no? Nada que ver. Antes sí nos oíamos y antes hasta bailábamos, ahora quién sabe qué hacemos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, entonces dice, la ley castiga a los que tratan de obedecerla porque nadie ama tanto a Dios todavía como para verdaderamente obedecerlo. Y luego dice, la única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar, ¿no? La única forma de no violar la ley es que no hubiera ley. Así que dice el 16, así que la promesa se recibe por medio de la fe, que es, ¿qué?
Un regalo inmerecido. Quiere decir, todas las promesas están ahí para ti. Y aunque no cumplas cabalmente, lo mínimo que tienes que saber es, no cumplí y sin embargo recibí. No fui justo, sin embargo Dios me escuchó. No hice lo correcto, sin embargo Dios me lo concedió y me dio más de lo que pedí. Porque imagínate nada más esto, ahí está el ejemplo de Abraham. Dios le dijo, aléjate de tu tierra, de tu familia y de tu parentela, para que hagas las cosas diferentes. Va y luego le dice, te voy a dar un hijo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Le hizo caso a su mujer más que a Dios, ¿no? Yo por eso soy soltero, porque dije, no, mira, cuídate de que te digan algo, ¿no? Su mujer lo hizo pecar. No es cierto, ¿no? Pero ¿qué hizo? Hubo un momento en el que le tuvo más confianza en lo que vio, a pesar de que escuchó la voz de Dios, a pesar de que Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Pues ¿con quién? Pues con tu esposa, ¿con quién más? ¿No? Ay, con la Ninel Conde, ahora que está soltera, ¿no? Señor, ¿no será que querrás multiplicarme porque guapo yo y guapo él? No, con tu esposa. ¿Sí? ¿Sí? Y aún él no lo cumplió. ¿Y qué hizo Dios? Dios de todas maneras cumplió. De todas maneras le dio un hijo. De todas maneras hizo un pueblo de él. Y de todas maneras perseveró su nombre hasta el día de hoy. Así como lo prometió, cabalmente. Y esto es importante, ¿sí? Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, porque no es la... Fíjense nada más cómo Dios hace una diferencia. Sí, ciertamente la ley la dictó Dios, pero la mandó por medio de un hombre, porque fue antes de esos mandamientos, ¿sí? Que son 618, ¿sí? Dios había dado 5. ¿Alguien se acuerda de los 5 mandamientos? Los primeros 5 mandamientos: fructificar, multiplicarnos, llenar la tierra, sojuzgarla y gobernarla, ¿sí? 5 mandamientos. Esos fueron los originales primeros, las 5 instrucciones que nos dio. ¿Y cuál de ellas tiene maldición? Ninguna, porque Dios mandó a Adán y Eva, que habían vuelto a ser a su imagen y semejanza, porque ya había habido muerte para pagar por su pecado. Dios ya había sacrificado 2 animales para pagar su pecado, ¿no? Entonces dice el 17, a esto se refieren las Escrituras, cuando citan que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, al igual que el vientre de Sara, ¿sí? Y dice el versículo 20, Abraham a veces creyó la promesa de Dios. No. ¿Cuándo? Siempre. Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete debido a su fe, y Dios, ¿qué? Lo consideró justo. Era más importante lo que sabía de Dios que lo que veía con sus ojos. Y el hecho de que Dios lo considera justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que está escrito, versículo 24, y este lo vamos a leer todos juntos hasta el 25, ¿sí? 1, 2, 3. También para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Quiere decir, si tú y yo creemos, es a causa de que Jesús pagó el precio para que nos dieran nuestro chip espiritual y nos volvieran a conectar nuestro cuerpo y nuestra alma a la red de Dios. Nosotros no navegamos en 4G, ¿sí? Nosotros navegamos en infinito G. En donde estamos, no solamente tenemos la capacidad de creer, sino en donde estamos tenemos la capacidad de establecer el reino de Dios. En donde estamos, tenemos la capacidad de imponer manos. En donde estamos tenemos la capacidad de hacer milagros. En donde estamos seremos diferenciados siempre.
Tenemos que dejar nuestra mentalidad de que entramos y salimos a la presencia de Dios. Es que hoy no me porté bien. Dios está ahí siempre. Su servicio no se corta. No hay mala señal en ninguna parte de la tierra. ¿Sí? Él siempre está ahí. Por eso tenemos que creer esto. Y vámonos, por favor, a la cita que empezamos. Nos vamos a Marcos 4:24. Y dice, ¿me dicen, ya estoy aquí cuando están ahí? Dice, presten, ¿cuánta? Mucha atención a lo que oyen. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que no entiendan. ¿Sí? Piensen, pongan mucha atención a lo que escuchan, porque esto es lo que define lo que son, lo que tienen y lo que pueden hacer. Lo declaramos el día de hoy antes de empezar la palabra. ¿Sí? Estamos en un tiempo en donde vamos a crecer, estamos en un tiempo donde Dios está cumpliendo, ¿sí?, la multiplicación no solamente de este lugar, sino la multiplicación en todo lo que somos. Las finanzas, Claudia sigue orando por un coche, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se levantaron aquel día que estuvimos orando y declaró el Señor que nos casaremos antes de que se acabe el 2016? ¿Sí? Estamos. ¿Sí? 16, dije. No estés. Ay, 2026, no. Se casarán algún día antes de que lleguen a morirse. No, claro que no. ¿Sí? Ahora, a ver, no se me distraigan porque si no los voy a dejar salir tarde. La pregunta del millón es, ahora sí que, honesta y activamente, ¿quién ha estado verdaderamente orando para que eso suceda? De los que levantaron la mano, ¿quién ha estado realmente orando? Ahí está, mira, 3 nada más, pero qué bueno. ¿Por qué? Dios lo dijo, eso no se lo inventó el pastor. Ese día Dios habló específicamente, estábamos bendiciendo a Isaí y a Cristina, que oficialmente se habían comprometido. Y como se los he dicho muchas veces, cuando hay una bendición, hay una unción que gravita encima de nosotros. Y en ese momento aprovechamos esa unción y esa determinación y esa confirmación que Dios puso en el corazón de Isaí y de Cristina y la arrastramos y la arrebatamos hacia la vida de la gente que creyó. Y en ese momento el Señor dijo una fecha. Porque no, es muy lindo decir, ay, vamos a pasar a todos los que se quieran casar, pásenle, ¿no? Y luego no se casen y, no, es que a lo mejor Dios no quiere que me case. ¡No! Dios les dio una fecha. Pero si no creen, ¿qué va a pasar? Pues nada. Pero si creen, va a ser porque Él lo dijo. Porque Él lo primero que dijo es, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando habla del hombre, habla del ser humano, de sus hijos. No es bueno que estemos solos. Es una necesidad. Y habrá quienes se habrán casado y se habrán divorciado. Y eso es algo que ustedes tendrán que entender en el corazón de Cristo. Pero miren, estuvimos en la boda de Marco y Tabata, ¿sí? Y ha sido una bendición toda su relación, y ha sido una bendición su boda. ¿Y verdad que Dios estuvo físicamente ahí? ¿No? ¿Y su vida ha sido mejor desde que se casaron? Así es. Y yo no voy a decir, ay, no. A nosotros no nos toca juzgar algo que no nos toca. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene que posarse en medio de todo lo que nosotros lo invitemos, porque esa es su promesa, que si nosotros lo invitamos, Él va a estar. Esa es su promesa. Donde nosotros vayamos, Él va a estar. Esa es su promesa. Y esa es la parte que tenemos que creer. Y aquí, yo todo lo que les enseño, lo tomo de aquí. No lo interpreto, no lo invento. Se los prometo, que me preocupo porque cada cosa que se les enseñe sea una sana doctrina que les dé una herramienta de vida a ustedes para que puedan salir adelante. ¿Sí? Muchos de ustedes han tratado de irse de esta iglesia. ¿Sí? Y a mí me da mucha risa, y no risa de burla, sino me da risa de que me gozo, de que digo, Dios los trajo a este lugar, ¿cómo habrán de irse si Dios los trajo a este lugar? Si yo no puedo ni con mi mala actitud correrlos, imagínate. ¿Sí? Pero Dios dijo que ustedes son de esta casa y con la pena, ¿verdad, Pablito? ¿Verdad, Marco? ¿Verdad, Pati? Dios los trajo a este lugar. Entonces, ¿quién soy yo para ponerme en contra de eso? ¿Quién son ustedes para ponerse en contra de la voluntad de Dios? Dios dijo que son pilares de esta casa. ¿Sí? Entonces, en esta casa habremos de crecer, habremos de fructificar, habremos de dar frutos abundantes.
Y tendremos la capacidad de juzgar en medio de los hombres y acercar a las personas con amor. Por más que los trato de espantar, ustedes siguen regresando. Yo ya le había dicho a Dios, vamos a cerrar este changarro y nos vamos a Turquía, vamos a ver a dónde, ¿no? Y cada día se hacen más y aquí siguen. Pero no podemos en contra de la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Lo mejor del asunto es que el que lo cree, soy yo. Porque el Señor me lo dice y yo lo creo. El Señor lo dice y habla conmigo de cada uno de ustedes. José Manuel y Rosy tenían ¿cuántos? ¿3 meses? ¿4 que no venían? ¿Y cuándo quitamos el sillón, Rosa? ¿Por qué? Porque ese sillón es el lugar de José Manuel y es un lugar de bendición. ¿Sí? Y va a haber un día que despidamos al el sillón rosa porque José Manuel, Dios le habló a José Manuel en un día que estuvimos en consejería y le dijo y le puso una meta de cuándo habría de dejar de perseverar en algo porque habría llegado. Dios habló de las rodillas de José Manuel. ¿Sí? Yo no oro por eso, yo nomás le digo al Señor, yo sigo confiando y sigo esperando que ese día se habrá de cumplir. Y ha habido muchas palabras que Dios ha declarado sobre muchos de ustedes, y más vale que las tengan apuntadas y que tengan, ahora sí que estén recordándolas, porque ya no se trata de orar, sino se trata de perseverar en cada una de las palabras, porque eso fue lo que hizo Abraham. Abraham se tardó 14 años en que llegara su hijo, desde el día que Dios se lo prometió, pero ninguno de esos 14 años dudó. Ninguno de esos 14 años dejó de hacer lo que hacía, sino que todos los días tenía puesto la vista en lo que iba a llegar. Nosotros tenemos aquí en dónde poner nuestra vista, pero no la vean con cara de, sí, cierto, tengo que leerla algún día, ¿no? Pongan su vista en todo lo que hay adentro, en todas sus páginas, déjense conquistar por el amor y entonces entiendan que Dios les va a hablar de las cosas específicas de su vida, ¿sí? Vamos a ponernos de pie para despedirnos en oración.